Bueno, después de la brillante exposición de Hughes y de Isabel, seguimos con los museos universitarios y bueno, como hay varias exposiciones de diferentes personas, pues os vamos a presentar vamos a ver, a María Rosaria, es que no sé si lo estoy pronunciando bien, me han dicho que perfecto, Valeria Fincato y también Antonella Poce, que no está aquí, pero que también se incluye. ¿Podías venir para aquí? Por lo menos no, le debe dar vergüenza, no pasa nada. Y entonces es muy interesante su exposición porque van a tratar de analizar el concepto de accesibilidad en la Universidad de Italia. Ellas son de la Universidad de Roma. Antonella es profesora asociada del Departamento de Pedagogía Experimental, creo así. María Rosaria Re es estudiante de doctorado y Valeria es estudiante de máster. Entonces es muy interesante porque van a tratar lo que es el concepto de accesibilidad en los museos universitarios en Italia y considerar estos grupos y relacionarlo mucho con el tema del sistema educativo y los grupos de exclusión, ¿no? Entonces, vamos adelante con su exposición. Venga, adelante. Good morning to everyone. I'm Maria Rosaria Re and Valeria Fincato, and we're talking about the concept of accessibility in a particular kind of university museum, the Italian University Museum of School and Education. The presentation will have the following. Will focus on the following point for the concept of inclusion in the Italian University Museum, then the research hypothesis and methodology of our research activity, some analysis and findings, and at the end, the conclusion. This research activity is part of the Inclusive Memory Project. The project is the Roma Tre University project funded by the University of Roma Tre, and it involves 7 different departments. The main one is the Department of Education, but also the Department of Architecture and Political Sciences, Business Studies, Engineering, and Foreign Cultural Languages are involved in the project. The main aim of the project is the promotion of a new shared memory in Italian museum, but in particular in Italian University Museum, taking into consideration a strong connection between university and museum context themselves, in order to implement new teaching and learning activities aimed at the promotion of 21st century skills, such as digital competencies, critical thinking, and creativity, in order to overcome some problems and issues related to accessibility and integration in cultural and heritage context. The Inclusive Memory Project phases are present in this slide. So we have a first analysis of the context, especially of the Italian University Museum, then the design and implementation of workshop activities devoted to primarily prospective teachers and museum educators also in training, and then addressed to all disadvantaged categories, we can say that, so all the categories that have some problems and issues related to accessibility and inclusion, such as immigrants, refugees, displaced people, but also people with the physical and mental disabilities. At the end, for sure, a data collection and analysis and the creation of new and implementing design activities and some of best practice related to the Italian context of education. The term, just to remind some important issues, the term accessibility means from the Latin word accessibilitas, that is the possibility of an easy access. From the anthropological point of view, accessibility is very linked to the productive system, so has a connection with the business part, and the
a considerable level of accessibility means in general development, so a reduced level of accessibility involves a kind of isolation also from an economic point of view. As regards the Italian context, we inserted in this presentation four main important law or code of ethics that Italian Museum and also University Italian Museum had to have in mind in order to produce mediation tools or other inclusive activities. The first one is for sure the ICOM Italia Code of Ethics. We have also the decree of the Ministry of Public Works that is mainly related to accessibility in terms of architectural barriers, and it was underlined by these guidelines for the drafting of the plan for the removal of the architectural barriers, the PEBR, that was stated in 2018, and the last one is the executive degree promoted by the Ministry of Education and the Ministry of Culture and Heritage and Tourism. The University Museum of School of Education in Italy are five. The most ancient one is the Museum of School of Education Mauro Lenk, that is based at the University of Roma Tre, and it was funded during Italy's unification process, so during the 19th century. In Italy we say that when we made the Italian country, we had also to make Italian people. So this university museum was useful to involve teachers in the new methodological tools and learning activities in order to create the history of the Italian context and to promote a sort of innovation in international terms. The second one is the Museum of School of the University of Bologna, that is pivotal in the terms of digitalization of Italian products, and the Museum of Schools Paolo Ornella Ricca of Macerata, the Museum of School of Popular Education of Molise, that is primarily based on local culture, and then we have the Museum of Education of the University of Padua. Our research idea was to analyze the context of the Italian University Museum of School and Education in order to see the level of accessibility in terms of architecture, but also museum mediation tools and learning and teaching museum activities, and then create within the Inclusive Memory project new teaching and learning activities, innovative from the methodological point of view, and create the new memory of our users and visitors, especially in the University Museum. The choice of University Museum of School and Education is close to the Inclusive Memory project because in this way teachers in training and educators in training could know the new methodologies, could be aware about the importance of inclusion in the museum context, and have the content and the abilities to create new museum pathways. We produce an ad hoc assessment tool with 22 questions, closed and ended questions, and we asked the head of this university museum to fill it in, and we analyzed the data in order to assess the level of accessibility of our Italian University Museum. So, please, Valeria. Thank you, Maria Rosaria. Yes, as regards the data analysis, once collected the questionnaires, we analyzed the data with a quantitative software for statistics analysis. And then we extrapolated some values useful for understand Italian situation in terms of accessibility in University Museum of School and Education in particular. Starting from the architectural access, how you can see, it is clearly shown that museums under investigation pay attention
on this section, for example, the structural entrance and physical access, areas to rest, and sanitary facilities. And how you can see is they are promoted. In terms of mediation tools and museum activities, instead, the situation is a little bit different. Because the number of data analyses don't help to completely define the situation. Indeed, as regards the educational-like section and all the futures-like care and educational activities, linguistic communication for all the users, further relation with the visitors, this data analysis shows, in general, the presence of a goodwill to create and improve a concrete educational system, but this is a process currently underway. As shown in the slide, through a particular statistic analysis, in which the weighted average of each section was developed. And this graphic shows a positive level of accessibility is reached by the museum under investigation, and how you can see it's about the 61% like a positive level of accessibility. Obviously, this research for us have an important value, especially for what is the meaning about the accessibility. Like an idea about and related to not only material elements. Accessibility for us is not only labels for blind people or sensory panels for all the users with these physical disabilities, but this result should be considered as a starting point for the construction of future learning and teaching activities within the museums and the specific mediation tools aimed at school inclusion. In conclusion, we can say that within Inclusive Museum, educational activities should be improved in order to address different linguistic and cultural needs for who wants to be involved in the heritage context, and even to create a deep impact for everyone. Everyone wants to fight for their social rights in this context. And this is all. Thank you for the attention. Muchísimas gracias. Elena Corradini, por favor. Elena Corradini. Bueno, vamos a pasar a... Mejor al final hacemos todas las preguntas, porque como somos tantos, pues es mejor así. Entonces, Elena Corradini, Nuria García Gutiérrez. Yo creo que podía subir también María. Estamos Elena Corradini, no... Nuria, Marta, después Marta, perdona, ¿vale? Vale, Nuria, ¿no? Sí, Nuria y Ingrid. Nuria. Ingrid, ¿no? Sí. Ingrid. Bueno, pues aquí van a presentar una exposición muy interesante. Nuria García Gutiérrez es licenciada en Historia de la Universidad de Cantabria, son las dos de Cantabria, máster en Museología Interactiva. Ingrid Leal Pérez es también de la Universidad de Cantabria y es licenciada en Historia y es máster en Patrimonio Histórico por la Universidad de Cantabria. Bueno, pues adelante cuanto antes. Muy bien. En la exposición. Pues, buenos días a todas y a todos. Vamos a intentar hacer una justificación de por qué las nuevas tecnologías pueden ser una herramienta muy útil a la hora de difundir el patrimonio universitario.
En el caso de nuestra universidad, no es como otras universidades de tipo histórico que tienen gran patrimonio cultural acumulado, como la Universidad de Salamanca o la de Alcalá de Henares. Nosotros es una universidad relativamente joven, apenas 47 años de vida y eminentemente politécnica, lo cual a nosotros nos limita mucho a la hora de poder realizar muchos de los proyectos, porque en nuestro caso, venimos de la Facultad de Filosofía y Letras y, bueno, pues a veces es difícil explicarles a los compañeros de otros centros los proyectos que queremos llevar adelante. Evidentemente, bueno, pues como he dicho, es un reto, ¿no? Y creemos que las nuevas tecnologías nos pueden dar una ayuda a la hora de difundirlo. Todos sabemos que la oferta cultural actualmente es muy elevada en nuestra sociedad, hay un montón de actividades, de museos, de exposiciones que tenemos que ver y el ámbito del patrimonio universitario tiene que buscarse un hueco dentro de esa cada día más abundante oferta cultural. En esa oferta cultural se han introducido nuevas experiencias a la hora de interactuar con los contenidos mediante la manipulación directa o la investigación mediante recursos virtuales o visuales a la hora de descubrir este nuevo ocio cultural. Y han llegado para quedarse todos estos recursos. Bueno, hemos pasado de ser un espectador que solamente admira lo que le rodea a interactuar con los contenidos. Ahí, por ejemplo, tenemos una imagen de un grupo de escolares que no están jugando con los móviles, están haciendo una actividad en el Rijksmuseum en la que, bueno, sus móviles es un recurso más a la hora de hacer su experiencia museística. En la actualidad, virtualidad e interactividad son dos conceptos clave en la museología, en donde descubrir los contenidos debe de realizarse de una forma atractiva y atrayente. La primera y quizás más eficaz de las interacciones humanas es la emoción y entonces es fácil comprender que la emoción determina el conocimiento ante el que nosotros nos enfrentamos. En la museología la emoción es un recurso que aumenta la empatía del espectador respecto al mensaje o contenido a mostrar. Es lo que denominamos la interactividad de tipo emocional. Bueno. Cual aquí antes se ha comentado con los anteriores ponentes la situación un poco del patrimonio universitario en general. Bueno, el trabajo científico, como saben, forma parte del patrimonio mundial, pero no tiene un régimen de protección o un protocolo definido de conservación. Es un territorio indefinido, sin protocolos claros o normativas. Solamente tenemos unas ciertas recomendaciones por parte del UMAC, por parte del Consejo Europeo también, pero son solamente normas recomendatorias. Ante este panorama lleva la situación que hay además también una disparidad dentro del patrimonio cultural universitario de tipologías e iniciativas en patrimonio. A veces, bueno, pues es un inventario solamente que no tiene ninguna visibilidad ni tiene apoyo por parte de las instituciones en las que se realiza. Si se sigue la definición de patrimonio cultural, pues antes se ha mencionado, hay ciertos bienes que no están dentro de esa idea de patrimonio, ¿no? Recursos que se utilizan ahora mismo, que se han utilizado hace 20 años o 30 años en la docencia, no están dentro de la definición clara que podemos tener todos de patrimonio. Por ello, el UMAC, el Comité de Museos y Colecciones Universitarias del ICOM, realizó en el 2002 la recomendación de utilizar los recursos. Bueno, realmente lo que hacía era abogar por la difusión de estas tipologías patrimoniales universitarias de una forma física, si era posible, con los museos, o virtualmente, si esto no era posible. Entonces, bueno, las características básicas de estos museos universitarios, pues
los que venimos de estas universidades sabemos que son colecciones y museos universitarios que muchas veces carecen de una identidad definida. En general hay una falta de personal específico para el desarrollo de las funciones del museo convencional, conservación, investigación y difusión. Se carece muchas veces de criterios museográficos. Existen problemas de visibilidad dentro del mismo entorno universitario y, qué no vamos a decir, la visibilidad fuera del entorno universitario, de la comunidad educativa. Predominan los modelos de impreso, de folletos impresos, o en algunos casos hay afortunadamente algunos modelos de folleto online. Todos tienen una escasez de medios económicos. Vale, por eso las plataformas virtuales para el patrimonio universitario pueden dar unas ciertas ventajas. Permiten un desarrollo y revisión de la catalogación de una manera ordenada. También nos dan una implementación de la función básica del museo como un lugar de estudio y generador de investigaciones en torno a su patrimonio, y favorece también la creación de redes de colaboración entre distintas universidades, creando redes de colaboración en investigación. Y esto, bueno, pues, ayuda también a que nos pidan ciertos préstamos o podamos difundir más fuera de nuestra universidad. Para que estos recursos sean eficaces, deben de tener una exposición virtual de calidad, con objetivos claros y procedimientos, una navegación intuitiva y cómoda para el usuario, una interconexión con los usuarios a través de las redes sociales, que ahora están tan de moda, y debe tener una fácil actualización, aportando ideas y conocimientos tanto al ámbito educativo de la universidad como al exterior. Debe de tener distintos discursos y itinerarios de navegación y debe de posibilitar que ese patrimonio disperso en distintos centros sea accesible por todo el mundo. Vale. Entonces, nosotros en la Universidad de Cantabria, desde el año 1914, por Dios, no, desde el 2014, perdón, tenemos reconocida una colección museográfica con 5 secciones que nos ha permitido de esta manera hacernos ver dentro de nuestra institución y, gracias a la colaboración del Banco Santander, poder realizar un proyecto de una web que permitirá acceder a todos estos bienes que entendemos que son de interés. Hay distintas tipologías reconocidas y hay 5 secciones reconocidas dentro de esa colección. Y esta web lo que nos va a permitir es introducir otras colecciones que no están reconocidas, pero que de esta manera vamos a poder inventariar y catalogar. Cada centro nos va a proporcionar un personal que nos ayude a identificar esas piezas, porque claro, nosotros venimos del ámbito de la historia del arte, no sabemos para qué se utilizan aparatos que hay en medicina, entonces estas personas nos ayudan a fotografiarlo y a identificarlo. Y todo ello aparecerá en la página web que os va a comentar ahora mismo Ingrid, que aparte del catálogo como tal, hemos intentado que tuviera unas visitas inmersivas en 360 a parte del campus, donde se pueda ver los distintos edificios y los bienes que en ellos están. Y, bueno, os paso con mi compañera. Yo os voy a presentar lo que es nuestra página web. Esta sería la portada. El objetivo de esta web es dar a conocer nuestro patrimonio universitario, el que tenemos, a través del uso de fichas de los bienes, vídeos explicativos y las virtualizaciones que hemos realizado. Es una página muy intuitiva, fácil de recorrer por los visitantes, porque está estructurada en prácticamente 4 grandes grupos. El primero se haría referencia al de los centros donde se encuentran las distintas bienes de la UC. Entonces, pinchando en cada uno de los centros nos llevaría a todos esos bienes que se encuentran allí dentro. Cada bien tiene su propia ficha. Estas fichas están elaboradas según las particularidades de nuestra colección y están compuestas con datos generales, por ejemplo, la denominación, su ubicación, su acceso, su procedencia, y datos más específicos como los autores, la cronología y las técnicas. También se ha incluido datos que, en su caso,
que hagan referencia a la exposición a la que forma parte. Todas ellas también van con su correspondiente fotografía. Otro grande campo son las tipologías patrimoniales, como ha comentado antes Nuria, en las que hemos dividido a la colección, con lo cual cada vez que pinchas en una de estas tipologías te lleva un listado de todos los bienes que forman parte del mismo. Además, se ha facilitado que tengan también enlaces a los centros a los que pertenecen, por si te llama la atención ese bien y quieres saber qué hay más en ese centro, puedas hacerlo fácilmente. El otro gran punto que tenemos son las entrevistas que realizamos a los distintos investigadores de la universidad, donde nos presentan algunos de los bienes para que la gente conozca la historia y el uso de ese objeto. A esos bienes se les va a añadir un código QR para que los alumnos o el público, los visitantes, puedan acceder a la información de esos vídeos directamente con los dispositivos móviles. Y para llegar a un público más amplio también tenemos el canal de YouTube donde vamos colgando todos estos vídeos para que pueda llegar a todavía más gente. Y en último caso tendríamos las virtualizaciones que se han realizado de los distintos o de los edificios principales de la universidad para dar a conocer pues, colecciones e incluso acceso a sitios donde normalmente están restringidos. Este sería el caso del Paraninfo de la Universidad de Cantabria, con lo cual vemos, si pinchamos aquí, nos da información del edificio, pero también nos incluye fotografías antiguas de donde estaba antes ese edificio, por ejemplo. Se navega muy fácilmente en la virtualización, tiene un plano para saber dónde estás localizado en cada momento. Podemos conocer, por ejemplo, las esculturas de las nubes de papel de Agustín Ibarrola y también los frescos de Luis Quintanilla, que es un bien de interés cultural que tenemos en la Universidad de Cantabria. Y cada cuadro, cada bien, tiene su propia ficha donde te explica pues, los datos técnicos y un poco la historia de cada bien. Lo único, por enseñar, que es un poco espectacular, cuando vemos en el caso de las nubes, podemos pincharlas y nos permite ver desde una perspectiva que de otra forma no podríamos hacer, ver las nubes, de hecho las podemos mover a nuestro antojo, ver cómo están hechas. Es una instalación bastante peculiar de Agustín Ibarrola, en la que tiene una apariencia sucia, pero ¿por qué? Porque están cubiertas con papel de periódico, con artículos de periódico referentes a la Universidad de Cantabria. Entonces es una instalación escultórica que bueno, pues forma parte de un edificio, y por eso este recurso creemos que, bueno, pues que puede dar también, aumentar esa interactividad del espectador ante los contenidos. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Nuria y María. Y subís ahora Marta y María, ya a la vez. Elena Corradini, no. Sí, subir las dos porque Elena no ha venido. Sí. Bueno, pues ahora van a exponer esto Marta Pérez Ibáñez, de la Universidad de Nebrija, que es doctora en Historia y Artes, especialista en arte contemporáneo, en gestión y comunicación artística y cultural. Va a hablar de un tema interesantísimo dentro de lo que es la comunicación digital en los centros de arte, ¿no? También ya presentamos a María Molino León, que es del Museo de la Universidad Panamericana, es directora del Museo de Universidad Panamericana, y también interesante es conocer que es directora del programa de radio Museos con Teleobjetivo, ¿no? Cosa bastante interesante. Así que pasamos a que nos hable Marta y después pues será María. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosaura. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Y primera advertencia, que nadie se asuste. Aunque estoy dentro de una mesa que habla sobre museos universitarios, yo no voy a hablar de museos universitarios.
cosas paradójicas. Voy a hablar de la investigación universitaria sobre prácticas museísticas, que tiene mucho que ver también y en la que también se puede dar el caso de investigar sobre museos universitarios, pero mi caso digamos que va por otra línea simplemente. Y sí, es un tema bastante candente, bastante actual y que yo creo que nos lleva a todos a la reflexión en bastantes aspectos. El proyecto del que vengo a hablar tiene un doble enfoque, por lo tanto, por aquello que estaba comentando. Por una parte hablamos de museos y por otra parte hablamos de la práctica de la investigación en la universidad. Cuando nos referimos a los museos, a modo de introducción, aunque después me extenderé un poquito más, cuando hablamos de museos de arte y de comunicación digital, que es el tema en el que hemos centrado esta investigación, tenemos que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, que en los últimos 10 años los museos se han volcado en la comunicación digital como una de las principales herramientas de conexión con la sociedad, las principales herramientas de accesibilidad de sus fondos y de sus actividades hacia la sociedad. De modo que esa idea del museo conectado de la que nos hablaban Drottner y Schroeder ya en el año 14, la tenemos que tener muy interiorizada y tenemos que saber que esto es resultado de un proceso largo que los museos, los centros de arte están desarrollando desde hace bastante tiempo, pero que eso también ha conllevado que esa adaptación a la comunicación digital desde los museos no ha sido uniforme, no ha sido pareja, sino que en algunos casos ha sido desigual. Todavía nos encontramos museos que consideran las redes sociales como algo ajeno y que no les han visto todavía esa no solamente utilidad, sino necesidad de uso y además de uso de una forma coherente para conectar con la sociedad, precisamente para ser más accesibles ante la sociedad. Y como digo, este doble enfoque, por una parte, se fija en los museos y en su práctica de comunicación, pero por otra parte nos centramos en la docencia universitaria. ¿Qué es lo que hacemos en la universidad cuando analizamos la comunicación digital desde los museos? En la universidad también llevamos una progresión, una evolución importante en el uso de los canales transmedia, y cuando me refiero a canales transmedia me refiero a todos los canales que involucran la comunicación digital desde los museos, no solamente las páginas web, que fueron lo primero que se abrió, digamos, al mundo de Internet, no solamente las redes sociales, como es lógico, sino todas aquellas dinámicas que combinan unos y otros, e incluso no solamente los canales transmedia, sino también las iniciativas cross-media, que son más complejas y que empiezan a utilizarse desde algunos museos. Como digo, en la docencia universitaria también se está desarrollando el uso de estos canales como herramienta de investigación. Lo que hemos hecho en nuestro proyecto es centrarnos en eso y desarrollarlo más. Entonces, sí que nos hemos dado cuenta de que hay nuevas tendencias en la aproximación de los estudiantes, de todo tipo de estudiantes, desde los niños de primaria hasta los estudiantes de posgrado o de doctorado, en el uso de los canales de comunicación digital como herramientas de investigación, y por eso nosotros nos hemos centrado específicamente en crear una metodología que nos permita avanzar en ese mismo sentido. Vuelvo otra vez a lo que comentaba antes y que además es el tema principal de este congreso, ¿no?, que son los museos y su capacidad de acceso de la sociedad, su capacidad de accesibilidad ante la sociedad. Entonces, sabemos que los museos en los últimos años se han dado cuenta de que no solamente tienen una identidad híbrida, una identidad analógica y digital, sino que tienen que potenciar ese diálogo entre ambas identidades, ¿no?, que es realmente uno de los activos que tienen los museos a la hora de comunicar ante la sociedad, a la hora de hacerse, como digo, accesibles. Entonces, todo esto, todas estas iniciativas que promueven la accesibilidad del museo, que promueven la comunicación a diferentes niveles, que promueven la inclusión de la sociedad en las propias actividades del museo,
cómo se realizan y, sobre todo, si se evalúan. Es algo que nos tiene preocupados a los que investigamos sobre aspectos museológicos, ¿no? Puesto que precisamente esa evaluación de resultados debería ser lo que permitiese optimizar los recursos con los que se cuenta. Sabemos que existen una serie de estrategias que a través de las redes, a través de la comunicación digital, permiten captar públicos, pero al mismo tiempo fidelizarlos, crear diálogo, pero al mismo tiempo mantenerlo, y todo eso debería ser uno de los canales, precisamente, como digo, para potenciar la comunicación de los museos y para optimizar el uso de las herramientas que están teniendo los museos y que están utilizando en sus manos. El hecho de que se usen correctamente, el hecho de que se evalúen, como decía antes, es uno de los temas que nos ha hecho reflexionar desde la universidad y plantearnos precisamente los estudios de nuestros alumnos de posgrado como algo que nos lleve a analizar esta situación. Por lo tanto, si analizamos los retos del museo del siglo XXI, nos encontraremos que la diferencia de uso de esos canales planteará la diferencia entre crear públicos y fidelizarnos, ¿no? Entre establecer estrategias o improvisar realmente, ¿no? Y eso nos lo encontramos en muchos museos, ¿no? Captar versus fidelizar, la estrategia versus la espontaneidad o la improvisación, pero también esa interacción inmediata, ese diálogo inmediato cuando se plantea una acción desde el museo y mantenerlo en el tiempo o crear lo que llamamos engagement en las redes, ¿no? Y me refiero a todas las redes, no solamente a las redes sociales, sino también a esa confluencia que tiene que haber entre la identidad analógica y la digital, entre los públicos en el museo y los públicos en cualquier parte del espectro de Internet, ¿no? La diferencia también entre la creación de contenidos desde el propio museo y la interacción con agentes externos que también aportan contenidos, agentes profesionales, otros museos, investigadores, curadores o comisarios externos, cualquier tipo de perfiles que incorpora también contenidos en un mismo diálogo con un museo, ¿no? En definitiva, es lo que consideramos que es más importante a la hora de analizar los retos del siglo XXI que tienen los museos, ¿no? Que es esa diferencia entre trabajar para la comunidad, desde un punto de vista, digamos, casi periodístico, comunicar a la sociedad y, sin embargo, trabajar con la comunidad, participar junto con la comunidad de toda esa actividad, ¿no? Y de toda esa comunicación. Si analizamos lo que se está haciendo en redes, en museos, tenemos muchos ejemplos. Desde aquella primera iniciativa del Museo Thyssen, que fue Thyssen 140, que desarrolló su director artístico Guillermo Solana en el año, creo que fue 2013, fue la primera entrada en serio desde un museo para crear un diálogo a través de Internet, ¿no? Crear esa especie de pequeñas lecciones de las salas del museo que se hacían todos los días a las 7 de la tarde desde el Museo Thyssen, y que todo eso creó además una forma, una dinámica de desarrollo de la comunicación digital del museo que era bastante novedosa en España, no fuera de España, puesto que tenemos ejemplos muy importantes, y además tenemos desde Museums and the Web, el Congreso, desde Ask a Curator o Museum Week, todas esas iniciativas internacionales que se desarrollan desde hace mucho tiempo. Concentrándonos en nuestro proyecto, lo empezamos aplicando en la Universidad de Nebrija. Los objetivos eran precisamente los que acabo de comentar: utilizar las redes como como herramienta para analizar esas líneas curatoriales de los diferentes museos y centros de arte. La metodología que seguimos fue una metodología cualitativa de análisis sociológico bastante habitual, sencilla además y concentrada en un aspecto muy concreto como era ese precisamente, y que nos permitía monitorizar, segmentar y evaluar los resultados que íbamos consiguiendo. El proyecto se desarrolló a lo largo de 4 cursos y fuimos además evolucionando progresivamente en nuestro espectro de estudio. Empezamos en el 2013-2014 analizando desde el Museo Thyssen 2 campañas distintas dentro del contexto de la asignatura de vanguardias históricas, 2 exposiciones dentro de ese periodo de vanguardias históricas. En el año siguiente lo que empezamos a hacer fue comparar las dinámicas en 2 instituciones diferentes que eran
otra vez Museo Thyssen con una exposición sobre impresionismo y, en este caso, Fundación Mapfre con la exposición sobre Sorolla. En el siguiente curso ya ampliamos nuestro espectro a lo internacional. Nos fuimos a una misma exposición como fue la de Pierre Bonnard, que se realizó tanto en Mapfre como se había hecho en el Musée d'Orsay, entonces nos permitía comparar lo que estaba pasando en España y lo que pasaba fuera de España, y el último curso lo ampliamos todavía mucho más e hicimos una revisión histórica de lo que habíamos analizado en los últimos años y cómo preveíamos que sería la evolución en los años próximos. Eso nos llevó a una serie de resultados que fueron característicos y que nos planteamos continuar en el futuro. Por una parte, nos dimos cuenta de que efectivamente cada institución, cada museo, cada centro de arte tiene muy definida su identidad digital. Ahora veremos si realmente es identidad o si es reputación, pero nos dimos cuenta de que también las líneas curatoriales estaban muy en función de los propios objetivos de la institución. Pero también nos dimos cuenta de que los contenidos específicos desde los perfiles propios de la institución podían ser, digamos, alternativos a los perfiles no corporativos, sino profesionales de las diferentes personas implicadas en el museo. De forma que nos encontrábamos creación de contenidos desde diferentes ámbitos. No son lo mismo el contenido creado y difundido desde el gabinete de comunicación de un museo que los contenidos específicos del director del museo o del comisario de una exposición que la conoce a fondo y que puede contar detalles, digamos, íntimos de esa exposición, ¿no? Es otra forma de comunicar mucho más profunda y mucho más jugosa, digamos, en cierto sentido, ¿no? Y por otra parte, todo el aporte de los perfiles externos que comentaba antes, de todos los profesionales, de todos los estudiantes, investigadores, otros comisarios y sobre todo de toda la comunidad museística y de la comunidad académica que participan de toda esa actividad. Y por último, en cuanto a líneas posibles que se puedan seguir en el futuro, hemos encontrado algunas. Por supuesto, se podría ampliar el tipo de instituciones que se estudien, no solamente museos grandes, sino esos museos pequeños que tienen una capacidad de comunicación exquisita y que definen perfectamente sus estrategias, que sería muy interesante comparar incluso con los grandes museos. También sería interesante seguir con esa evolución que nosotros ampliamos o iniciamos en nuestro último curso. Sería interesantísimo también incorporar, sobre todo, instituciones, museos, centros de arte americanos, que son los que están desarrollando, digamos, de forma más profunda y más específica y más profesional la relación con la sociedad a través de la comunicación digital. Y, por último, claro, ¿qué está pasando en las redes? Todos, seguro que todos, tenemos una cuenta en Instagram, ¿no? Y estaremos colgando cosas en Instagram. Instagram está introduciéndose como uno de los grandes canales de comunicación de los museos y como ejemplo tenemos ahí en la pantalla los vídeos que el Museo del Prado, justo antes de abrir sus puertas, está ofreciéndonos, esos 10 minutos antes de abrir las puertas del museo, está ofreciéndonos para que todos compartamos con el personal del museo esos pequeños paseos por las salas, en esos vídeos directos que son una auténtica joya. Así que líneas futuras hay muchas y espero que todos sigamos desarrollándolas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Pasamos a María Molina. Mientras tanto, después suben todas las personas, todas las ponentes que han estado exponiendo para si alguien tiene alguna cuestión. Muy bien, buenos días a todos, gracias por la invitación, José y tu magnífico equipo. Yo soy española, pero estoy afincada en México porque me nombraron directora de un museo universitario, por eso quiero hablar de estos retos. Si bien el título es un poco, podríamos decir, enrevesado y largo, pero lo que quiero es hacer una regla mnemotécnica para que los museos universitarios nos planteemos como reto ser lugares de visibilidad
verosimilitud, versatilidad y viabilidad de la cultura. Funciona como podemos decir, como unos niveles o aspectos, conceptos de autoevaluación en los museos universitarios. Ya he dicho mi colega en UMAC que los museos universitarios que se han podido establecer en red con este comité del ICOM tienen como función la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. Sin embargo, los museos universitarios pueden acabar siendo puros contenedores históricos o, como decía Adorno, con una carga muy potente de neutralidad de la cultura. O no, o podemos ser lugares donde se produzca un medio de comunicación, como decía mi colega Marta Ibáñez, un medio de comunicación socioafectivo, donde haya participación, donde se sensibilice desde dentro y desde fuera de los museos, ¿no? ¿Cómo ser lugares, por lo tanto, de visibilidad, de abrir física y virtualmente los museos al público? No solamente hacia afuera, cómo conseguir esta empatía de los gestos de esos espectadores que vemos en el museo, retratados por Cartier-Bresson, o sea, esa especie como son gente que no querría salir del museo, ¿no? Y sin embargo, en nuestros museos universitarios conseguimos esa empatía. Hay un laboratorio en la universidad, en el Institute of Arts en Minneapolis, que dice que nosotros mismos somos la barrera, que tenemos que conseguir ser la solución en los museos universitarios y no ser simplemente lugares donde a lo mejor hacemos un esfuerzo por ser visibles, por apoyarnos en el entorno digital, en ser visibles a escala global, tener incluso sinergias con inteligencia artificial, tratar el alcance digital de las audiencias, sino también que esa comunicación produzca museos más humanos. ¿Cómo lo hacemos, no? Porque muchas veces ni siquiera los propios universitarios o miembros de una universidad donde hay museos, no solo uno sino varios, conocen que existen y conocen este patrimonio, ¿no? Entonces, yo me planteo en el museo que dirijo en la Ciudad de México, es un museo que tiene 5 colecciones, es un recorrido por la historia del arte de México, tiene una colección prehispánica, novohispana, revolución, arte contemporáneo y arte popular mexicano. De momento son 1.500 piezas, muchas piezas, pero hay que conseguir hacerlo, como decía, visible, apoyados en una política de evaluación continua en el elemento digital. Y aquí también diría sinergias con empresas digitales. La universidad necesita hacer sinergias para estar presente en la sociedad y ser visible. Incluso humanizar, y ya va la segunda vez que hablo de hacer los museos más humanos, humanizar el elemento digital, lo digital con escala humana. Yo he traído aquí varias prácticas para ser un poquito ágil. Por ejemplo, traía la utilización de la realidad aumentada en las exposiciones. Acaba de haber en Ciudad de México una exposición sobre el Códice Maya y esto supone, bueno, pues un aumento exponencial en la información de manera fácil, utilizando smartphones, sobre las piezas que estás viendo en las exposiciones. Esto se ha hecho en el Códice Maya, se ha hecho en el Códice Boturini. Para mí es un reto para el Museo Universitario ir incorporando el elemento digital, la realidad aumentada a sus colecciones. ¿Qué pasa muchas veces en las universidades? Que el presupuesto no te da a lo mejor para esa implementación. No somos museos dentro del aparato gubernamental o estatal, en el caso de México, somos universidades de apenas 50 años, en el caso de la Universidad Panamericana, que tiene 3 sedes en Guadalajara, en Ciudad de México y en Aguascalientes, pero sí tenemos relaciones con empresas con las que podemos hacer sinergias para llegar a este tipo de buenas prácticas, ¿no? Realidad aumentada que nos hace más visibles. Bueno, esto es otro ejemplo de realidad aumentada sobre arte contemporáneo. También apps para móviles en el museo, ¿no? Como pues, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, aquí lo hacen perfectamente bien, o estas herramientas que también nos ofrece Google Arts and Culture, como son
pues estas open galleries, ¿no? O efectivamente son herramientas de Google Art donde todos podemos ser galeristas, o podemos decir, pues, o incluso museógrafos, ¿no? Y tú mencionabas mi programa de radio. La verdad, desde que llegué hace 4 años, me pareció que tenía que sensibilizar primero la comunidad universitaria. Nadie sabía que teníamos un patrimonio, y tampoco nadie sabía muy bien para qué sirven los museos ni la museografía. ¿Qué se me ocurrió? Pues, con este afán o con esa idea mía de I Love Audience, Art Speaks, pequeñas píldoras, donde tú te puedes descargar los programas de radio y donde puedes, digamos, llevarte a casa, son microportables, espacios descargables sobre museos. Museos supone, a través de este programa de radio, que cuidaba a mi audiencia al interior, pero también al exterior. Sensibilizaba a la comunidad universitaria sobre cuál es la tarea, por ejemplo, de una coordinadora general del Instituto Nacional de Bellas Artes o una conservadora general del Palacio Nacional en mi propia universidad, para generar interés en mi comunidad universitaria sobre lo que es el patrimonio y sobre lo que es difundir patrimonio. Estas entrevistas, este programa, ustedes han pasado más de 50 directores de museos por este programa de radio que dirijo. Claro, es un programa dirigido por alguien que es experto, ustedes también podrían hacer lo mismo, es radio digital, no supone excesivo coste, pero yo estoy cuidando a mi audiencia hacia adentro y hacia afuera, difundiendo lo que hacen otros museos, pero también mi propio museo, ¿no? Bueno, aquí se pueden descargar, como es facilísimo, todo el mundo somos nativos digitales, prácticamente casi todos, disponible en iTunes y en otras plataformas. Si quieren descargárselo, ahí está, si quieren ver cómo funciona. Para mí me ha resultado una herramienta de visibilidad, como les decía, hacia adentro y hacia afuera. También canal YouTube institucional del museo, pues lo mismo, entrevistas con directores a nivel audiovisual, programas especiales por el Día Internacional de los Museos, que consiguen pues que la comunidad, no solamente universitaria y hacia afuera, reciba impactos de otras carreras o de otros contenidos, incluso solo redes sociales, sino contenido específico sobre el Día Internacional de los Museos, sobre una colección, sobre una conservación, sobre un debate cultural, etc., ¿no? Es un canal, además ahí queda, donde uno puede difundirlo, retuitearlo, volver Es decir, las propias actividades culturales que se organizan en una universidad, que está acostumbrada a hacer congresos, mesas redondas, debates, subirlo a plataformas que ya tiene la propia universidad. Hoy en día todo el mundo tiene un buen servidor y una buena plataforma. Nosotros podemos crear contenidos culturales. Y a la vez estoy educando, formando, divulgando la investigación que se hace en la universidad y en otros centros culturales, ¿no? Tuvimos a la directora de los Museos Vaticanos en la Universidad Panamericana. Si ven ahí en esa foto, mi universidad mezcla lo que era un antiguo obraje de seda colonial. Es una seda donde, digo, es un lugar donde se teñía la seda en el siglo XVII y XVIII, que ha ido modificándose y ampliándose con otros edificios más contemporáneos, ¿no? Claro, la presencia de una directora como la de los Museos Vaticanos era necesario que se conociera en la comunidad universitaria. Si tenemos a disposición elementos tan sencillos como las redes sociales, el canal institucional de YouTube o los podcasts, imagínense la difusión a gran escala que podemos tener. Otros instrumentos, como está haciendo el Prado con estos MOOC, estos cursos online, lo podemos hacer desde los museos universitarios. Por supuesto, estos espacios en Instagram, decía Marta Ibáñez muy bien, ¿no? Pero todo esto da visibilidad. El museo universitario no puede ser un lugar neutral, un lugar casi que no está visitado, un lugar bueno, pues que no atrae. Verosimilitud, pues para lograr fabricar, crear relatos coherentes desde el propio museo que lo hagan más atrayente. Se ha hablado del Museo Imaginario de Malraux, casi podría ser una Open Gallery. También podríamos ofrecer, por ejemplo,
relatos de resistencia desde el propio museo o relatos de reinterpretación de los objetos tangibles que tenemos en el museo. Nosotros queremos también generar grupos de investigación, para eso está la universidad, docencia, investigación, difusión de la cultura, y para eso también están los museos universitarios. Hemos creado un grupo de investigación de mujeres artistas mexicanas olvidadas en la historia del arte. Hay que volver a contar la historia de las mujeres artistas, por lo tanto, nos hemos sometido también a un grupo, a un fondo de fomento de investigación en la Universidad Panamericana. También hacemos dramatización en el museo, como otros muchos ejemplos, ¿no? Eso le da verosimilitud, ¿no? No son acumulación de objetos que nadie conoce. Bueno, otro reto, versatilidad. ¿Versatilidad por qué? Pues porque, como decía, también ha aparecido aquí, ¿no?, esa idea del Museo Portátil de Duchamp. Nosotros también queremos, desde la Universidad Panamericana, desde mi museo, crear museos expandidos. ¿Cómo lo hacemos? La universidad puede recuperar espacios públicos a través del arte, creando museos expandidos. ¿Cómo lo hemos hecho? Un proyecto social, transformando raíces en unas canchas de deporte que estaban prácticamente abandonadas y donde hemos conseguido reconstruir el tejido social a través de la comunidad. Así estaban las canchas, imagínense, pura maleza. Hemos hecho una selección de artistas muralistas que junto con la comunidad ha devuelto a esos lugares que no se usaban, que además había un incremento de violencia, los chicos prácticamente se empezaban a drogar desde los 10 años, hemos recuperado a través de un museo expandido, un museo urbano, bueno, y hemos recuperado esos lugares de ocio, de esparcimiento, de superación. También el nuevo campus de la Universidad Panamericana, que les anuncio que está en una nueva sede, colabora con los gobiernos locales. Eso es versatilidad, un museo expandido, un museo universitario que no solo se queda en sus muros. Y por último, viabilidad. Pues obviamente los museos universitarios necesitamos más presupuesto, más visibilidad, nunca tenemos presupuesto, ¿no? Y efectivamente tenemos que garantizar la creatividad, garantizar digamos, los objetivos de desarrollo sostenible de la institución, ¿no? A través de micromecenazgo, podemos hacerlo dentro de la universidad, no solamente las instituciones públicas, también las privadas. Una campaña de restauración de una de las obras, bueno, implica visibilidad de los objetos, visibilidad y compromiso de la comunidad universitaria y de cualquiera otro en sus objetos, ¿no? Por lo tanto, somos sensibles a los objetivos de desarrollo sostenible. Sí, ya nos vamos. Y queremos seguir siendo lugares de debate sobre los retos más apremiantes en materia de identidad y democracia. O sea, los museos universitarios deben influir en la sociedad. Tenemos nuestro patronato, nuestra Fundación UPI-PADE, la Asociación de Amigos del Museo, efectivamente. Y quería acabar con esta cita. ¿Cómo pueden las prácticas artísticas desde el museo universitario, operando en la coyuntura de instituciones, activismo y políticas no gubernamentales, desafiar la emergencia de la ecogobernabilidad neoliberal? ¿Cómo puede el arte oponerse a la comercialización de la naturaleza? Pues se puede hacer desde la universidad. Museos expandidos, museos con proyectos de edificios sostenibles en los programas, en los edificios, etc. Esta es la nueva ciudad UP. Este edificio que ven aquí es el museo que tendremos dentro de un año, el nuevo edificio. Este es el proyecto sostenible para atender a 10.000 alumnos. Y a modo de conclusión, ya acabamos, este trabajo pretende hacer un llamado a los museos universitarios a que se planteen en su autoevaluación ser museos para todos, siguiendo este cuestionamiento sobre las 4 Vs. Visibilidad, si son visibles, verosimilitud, versatilidad y viabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Subimos todas las ponentes por si hay alguna pregunta. Ha sido interesantísima las exposiciones, parece mentira, como de distintas partes del mundo podemos ver similitudes en la gestión de los museos o en la organización o en el sentir y lo importante que es esto, las distintas temáticas y las distintas procedencias, las formas de
conectar con los museos. Pues pasamos en un momento cortito, porque el espacio de tiempo es muy restringido como siempre, pero si hay alguien que está interesado en hacer alguna pregunta a nuestras ponentes, pues adelante. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, nos hemos sentado todas para hacer una foto. Buena idea. Foto final. Entonces, ¿sí, por ahí? Y que sin micrófono no se puede grabar esto. ¿Hay algún micrófono por ahí? Debería haberlo, por favor. ¿Sabe alguien dónde está el micrófono? ¿Cómo? Dime, yo lo transmito. Antonella, a ver que te va a hacer una pregunta. Bueno, creo entender que me estás diciendo un poco las actividades, ¿no? Las actividades que llevan en este proyecto, se han desarrollado, ¿no? En este proyecto. Sí, que imagino qué variables habéis estado evaluando dentro del estudio. As regards the Inclusive Memory Project, the term inclusive is very strongly related to the development of transversal competencies within museum context. So inclusion is the possibility to become more active citizenship within the museum context thanks to the promotion of transversal skills. We defined the 4 C skills that are communication, creativity, collaboration, and critical thinking as the core skills that we want to promote, and then the digital competencies. So this is the main idea under the project. With this, and we believed in this strong collaboration within museum and university in order to create ad hoc museum educational path devoted to this objective. As regards the impact and also the sustainability of the project, we thought about the connection between university museum, especially University Museum of School of Education, in the training of new educators, new museum mediators, and new teachers in order to promote this new kind of methodologies and inclusive path, and hopefully to promote this kind of activities in all the Italian contexts and maybe abroad, we don't know. Thank you. Bueno, nos comunican que tenemos que cortar la sesión ya, con lo cual, muchísimas gracias por todas las exposiciones tan brillantes y tan interesantes y que nos han nutrido tanto. Muchas gracias.